problema de esto es que nosotros tenemos un problema muy grave en la República Dominicana. Si hay una razón de ser para que exista una política exterior dominicana, se llama Haití. Y la política exterior dominicana, y digo que se llama Haití, porque nosotros tenemos un deber de buen vecino, una vocación, yo diría, innata de la sociedad, de la nación dominicana. Pues ni siquiera voy a hablar del Estado. La nación dominicana es una nación solidaria sí, en sus esencias espirituales. Se pasa de simpática sí, y de apertura. No, óigame, donde quiera que usted va en el mundo entero, sí, es verdad. Lo primero que le destacan es la apertura, los brazos abiertos, la sonrisa, la vocación de servicio del dominicano, y es un plus en el mercado turístico. Eso es una cosa que usted se va en las ferias del turismo en Europa. Una de las cosas que se destaca siempre es ese elemento. Nosotros tenemos un deber en esa dirección, porque obviamente Haití es, como decía el presidente, ayuden a Haití, imploró, gritó a una comunidad internacional que ha querido cebar su responsabilidad estigmatizando al pueblo dominicano. Entonces, obviamente, una comunidad internacional que no tiene una actitud de correspondencia monetaria, o sea, como debe ser, porque si usted tiene un drama de indocumentación, ¿cómo usted va a crucificar a un Estado vecino? Entonces, ¿qué es lo que procede? Bueno, mira, vamos a hacer una caja común, vamos a tratar de crear un símil de la Junta Central Electoral que los dominicanos han desarrollado con mucho sacrificio de su contribuyente y durante largos años sostenidos de inversión, una especie de Junta Central Electoral. Vamos a dar gratuita la cédula haitiana, vamos a apoyar al Estado haitiano, no a las más de 5,000 ONG que hay allí, porque una de las cosas que no se quiere entender es que si el Estado haitiano no se fortalece, entonces es difícil también cuestionarlo. Si no creas tú no puedes, sobre la base de un tema de transparencia, decir, yo no voy a apoyar al Estado. El Estado haitiano hay que apoyarlo. Claro. Y definitivamente, yo me pregunto, o sea, hay sociedades que se precian de haber aportado miles de millones de dólares a la población haitiana, y cuando tú le preguntas, venga acá, y si su contribuyente le exige un ejercicio de transparencia, ¿y dónde fue a parar ese dinero? Eso se tiró al mar. Hay un mar de ONGs que son los que administran ese tipo de fondos, que no va a ningún lado. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que una situación bastante compleja. Nosotros tenemos que ir, como el presidente fue a Naciones Unidas, y decir, por favor, ayuden a Haití. Lo primero es ayudarlo a resolver, a saber, para que se sepa cuántos y quiénes son los haitianos. Entonces, uno lo hace si tú no tienes un aparato estatal que tenga un registro civil consolidado, y obviamente tampoco se nos puede a nosotros abrumar por el hecho de que estamos frente a un drama de indocumentación masiva de una nación completa. Licenciado, ciertamente, como usted dice, el presidente Danilo Medina apeló a la colectividad internacional para que fueran en ayuda de Haití, pero los obispos católicos dominicanos apelaron a los empresarios dominicanos que emplean mano de obra haitiana para que ayuden a esos trabajadores a documentarse, a conseguir el documento. Eso fue lo que presentaron los obispos en estos días. Y a propósito de esos recuerdos siempre, que usted desde el inicio de su gestión hizo énfasis en acercarse a los diferentes sectores que emplean mano de obra haitiana a los fines de llegar a algún tipo de acuerdo que facilitara primero el cumplimiento de la ley
80% dominicano, 20% si se quiere extranjera. Entonces en ese sentido se iniciaron consultas con el sector agropecuario, con Acoprovi, con la gente de las telefónicas y ese tipo. ¿Cómo anda ese asunto a propósito de ese llamado que le hacen los obispos a los empresarios que emplean mano de obra haitiana para que ayuden a esos haitianos a documentarse? ¿Cómo anda? Bueno, en este momento está en una situación de calma chicha, como dicen los navegantes. Sí. Calma. Cuando se navegaba a vela y no había viento, entonces era una etapa donde el barco no avanzaba. Tenía que esperar a todo el mundo. Una ahí. calma chicha porque el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros crea una expectativa de solución gratuita y obviamente se está procurando la solución del tema por esa vía. Nosotros esperamos que el plan resuelva ese problema y saludamos esfuerzos e iniciativas del Ministerio de Interior de llevar el plan a través de sectores productivos. Yo soy partidario, incluso lo he planteado en el marco del gobierno, de que se haga un plan estructural de regularización del mercado laboral de la República Dominicana. Cuando tú llegas a una situación como la que nosotros estamos viviendo, en que la ley dispone una cosa y la realidad te evidencia una situación totalmente contrapuesta al mandato de la ley, o sea que en vez de ser un 80 dominicano, resulta que es al revés, y es más, hasta un 95, hasta un 95, en etcétera. algunos sectores. En el rubro construcción Agro. y agropecuario, eso no admite discusión. Ya eso es una cuestión el problema haciendo metástasis. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajador dominicano discriminado en su propio mercado laboral, por una razón muy elemental. En primer lugar, ese trabajador no paga seguridad social, que es un costo adicional que tiene el trabajador migrante dominicano. ilegal. Exacto, No paga seguridad social porque no tiene cédula, no tiene nada. No. Entonces, eso por un lado. Si no se toman algunas medidas de carácter estructural, porque es lo que yo digo de las fronteras jurídicas son muy importantes. No es solo que la ley disponga que un 80-20, que todos los mercados protegen, el mercado laboral siempre es materia de protección en todas partes del mundo. Es una cuestión legítima. Es más, los convenios internacionales respetan que las legislaciones internas puedan establecer disposiciones de discriminación positiva a favor de sus nacionales. Claro. Eso está plasmado en convenios internacionales. Ahora, ¿cuál es la situación independientemente de ese problema, por ejemplo, en un mercado laboral donde se te reconoce como gasto para fines de impuestos el pago de nómina de indocumentados? Ahí hay un problema. Cuando tú no puedes pagar seguridad social, pues ahí hay otro problema. Entonces, cuando tú tienes esos dos elementos, una nómina que tú puedes presentar y decir, bueno, lo estoy pagando, y son ciudadanos indocumentados, no solo extranjeros irregulares, sino indocumentados. Imagínense ustedes el boquete que tiene impuestos internos por esa vía. Entonces, para poder regular eso, hay que hacer un programa especial, es mi punto de vista. Obviamente, es un criterio mío que yo he defendido y defiendo. Tú tienes que hacer una regularización masiva, o sea, reconocer a los empresarios. El 100% de tus empleados son extranjeros. No, yo te lo reconozco, te lo voy a legalizar y te voy a dar un plazo. Yo soy partidario de que se abra un plazo de 1 año al sector turístico, un plazo de 2 años al sector construcción y un plazo de 3 años al sector agropecuario. Siempre que respete y usted lo va a regularizar Mi punto de vista, pero eso no depende únicamente de migración, por eso no está hecho. Exacto. Porque si dependiese de migración, obviamente lo hubiese emprendido, pero necesita de colaboración interagencial y hay que convencer a todos los actores que intervenimos en el tema
Sí. Tendría que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, tendría que intervenir la Seguridad Social, la Dirección General de Eso es Impuestos cascada, eso Internos, desde arriba. y tendría que haber una voluntad política Una que voluntad facilite y política, viabilice esa sí. situación. Entonces, pero es un debate que yo estoy planteando como parte de la solución. Entonces usted tiene toda su mano de obra regularizada y yo le voy a dar un plazo. Preservando los porcentajes. No, 80-20. no. En una primera fase, para poder organizar el mercado, Lo que tenga. de la noche a la mañana no es posible. No es posible. No me Apunte diga, pistola, no es que es una realidad social que desbordó la ley. ¿Hasta dónde llega el Porque tú no lo vas a parar en los centros de trabajo. Óyeme, Es pragmatismo. no, de la óyeme, usted tiene que pero muy hacer una racional. política. Cuando usted tiene una realidad social, ¿qué decía Ortega y Gasset? El derecho es una secreción espontánea de la realidad. Y cuando usted ha permitido que el caos arrope el derecho, entonces para usted poder recuperar ese problema, usted tiene que hacer un programa especial. Y no es a punta de pistola, porque las realidades sociales se van cambiando a base de sostenibilidad de política. Entonces yo te estoy hablando ya de relaciones exteriores, de impuestos internos, Ministerio de Trabajo, TCS. de la Seguridad Social. Sí. O sea, te estoy hablando de 4, inmigración. Sí, En sí, principio, sí. que hay más. Entonces, tú te sientas con todos los empleadores. Mira, tú tienes 100 empleados, los 100 son extranjeros, no hay problema, toma, están legales. Ahora, tú tienes un año, si tú eres sector turístico, 2 años si tú eres sector construcción, 3 años para tú venir en un camino gradual a la legalidad. Ahora, ¿qué va a regular eso? No es una pistola, es la igualdad de acceso al mercado laboral, la que puede resolver este problema. ¿Qué significa eso? Que en la seguridad social, que hay sectores que están trabando la posibilidad del reconocimiento del carnet de migración, como el documento de identidad de los extranjeros, como dice la ley, porque no es un invento mío, esos sectores que están obstaculizando eso, que destraben y que manden a hacer una pequeña modificación en su sistema para que se acepte el carnet de migración, porque no pueden tener cédula, porque son no residentes a la luz de la ley 28504. Claro. Entonces, cuando tú tengas un ciudadano extranjero y un dominicano accediendo al mercado laboral, pero costando igual, Pero exactamente. Tú vas a entonces escoger- sí. el mercado se va a regular solo. Esa es mi teoría. Y el- Yo, obviamente, la he planteado. Óigame, y es una corrección a un tema que preocupa mucho a toda la ciudadanía, que es el siguiente, el deterioro del salario. Porque por esa vía usted va a ir viendo entonces Todo eso que va a al tener mejorar. que transparentar la operación, se va a pagar lo que dice la norma, lo que el mercado manda. y Lo va- primero que le va a decir un empresario a usted, eso de que se le paga a los ilegales menos, eso es mentira. Y es verdad, ellos Sí. pagan igual. Ajá, pero ¿y los costos de la formalización del trabajo? Ajá. No, bueno, esos son para fumar habanos en eso. o para comenzar, y mire, beber para un comenzar, coñac. No, pero por amor de Dios. sí, O sea, vamos a estar claros, si queremos ordenar el mercado laboral, que en este momento hay una distorsión que nadie puede negar. Nadie la puede negar. El señor Frank Rainieri dijo en una ocasión que los costos vinculados a la formalización del trabajo de los extranjeros andan en el 39%. Después Lenita dijo que no, que era un 28%. Yo no sé cuánto es. Lo primero es- Yo creía que era un 20%. Sí, lo prim- Yo que decía, bueno, es lo de la seguridad social. Pero espérate, cuando entonces veo que, bueno, me reconocen una nómina de indocumentados, no dije irregulares migratorios, Indocumentados. Indocumentados. Sí. Y yo puedo someter una nómina de indocumentados para fines de impuesto interno como gasto. Entonces, óyeme, yo no sé lo que esté pasando ahí, pero son cosas que tú tienes, si tú no las enfrentas de ese modo, Con sentido práctico. Con sentido práctico. Y la- sí. entonces es una cuestión que en algún momento habrá que acometer. Hay que sentarse a hablar de ello. Y yo lo lanzo como una idea. Muy bien. Obviamente, eso requiere, como digo, no depende de migración.
cuando tú tienes un mercado donde todos somos iguales, entonces el mercado va a aportar sin que haya que usar una macana, ni una camiona, ni nada. El mercado aporta por sí mismo una autorregulación. Pero ya usted propuso eso formalmente. Usted lo propuso formalmente eso claro, a la instancia del gobierno. Claro. ¿En qué tiempo? Y es posible, ¿eh? Pero claro que es posible. Y es posible porque claro le voy a decir algo. En una ocasión a mí se me dijo, pero eso sería violar la ley del 80-20. Digo, pues yo invito a todos los ciudadanos dominicanos, pero es que se a está ustedes violando, y a todo el que nos está mirando. Pero es que se está violando. Óigame, Claro. no, pero, o sea, yo lo que le digo es que invito a todos los ciudadanos dominicanos que busquen el Código de Trabajo y lean los artículos 135 y siguientes para que vean que el Poder Ejecutivo tiene facultad para autorizar proporciones mayores frente a determinadas situaciones. Y usted quiere una situación más grave que la que estamos viviendo nosotros con esta situación de irregularidad del mercado laboral, en la cual el ciudadano dominicano pasa a ser probablemente un ciudadano discriminado en su propio país. Sí. Sin voluntad de nada, no es que haya una voluntad de que sea así, sino que la realidad del mercado lo margina. Sí, lo margina. Ahora, eso es perfectamente factible a la luz de la ley. A la luz de la ley, aunque no sea abogado, lean 135 y siguiente para que vean los procedimientos que establece el Código de Trabajo para que eso sea posible. Ahora, desgraciadamente, este tema es un tema tabú, nadie quiere meterle el pico. Sensible, tema sensible. Y yo creo que sencillamente ni la Seguridad Social puede seguir eludiendo su responsabilidad, su obligación legal, porque después que un ciudadano extranjero está facultado para trabajar en la República Dominicana, tiene los mismos derechos y deberes que un ciudadano dominicano. Sí. Es acreedor de los mismos derechos. Claro, sí, derechos laborales y sociales, la ley lo dice clarito y pelado. Entonces, también es una cuestión de justicia, porque yo no estoy implorando esto para proteger a dominicanos, es a cualquiera que bajo el amparo de la bandera nacional trabaje y sude aquí, tiene derecho al acceso de la protección social y de la pensión, de sus fondos de pensiones y todo. Adiós. Mira, lo que está señalando es muy importante. Está clarísimo. Además, la presión que le quitaría al sistema de salud, porque el sistema de salud que paga el contribuyente dominicano tiene que absorber esa población, invierte recursos del contribuyente para riesgos laborales. Sí, porque finalmente van al hospital. Cuando un gobierno de esos se presenta en hospitales hay que atenderlo. ¿Tú sabes cuánto vamos a tumbar por ese concepto? Sí. Si hacemos eso. Sí. 6.000 millones de pesos. Lo que en el sector salud nada más. Oiga, para ¿Cómo salud la cosa? pública. ¿Cómo es? Mal contado. Piense usted para salud pública lo que eso significa. 6.000 millones de pesos. Porque Claro. un trabajador de eso llega a un hospital y hay que atenderlo. Eso es así. Claro. No se le cobra. La República Dominicana, ni lo paga nadie. La República Dominicana gasta entre un 15 a un 20% de su presupuesto de salud invirtiendo en extranjeros. Sí. O sea, vamos a estar claros, señores. Yo quiero que ustedes vayan a cualquier hospital del país. Yo se lo digo a las misiones internacionales que vienen. Mire, yo lo invito a que usted vaya a cualquier escuela, no me pida permiso ni averigüe nada, métase y diga que usted es de esto y vaya a averiguar y métase en cualquier escuela para que usted vea el acceso que tiene la extranjería al sistema educativo dominicano. Señores, que eso hay que contabilizarlo. En una ocasión, hace mucho tiempo, cuando la doctora Ortiz Bosch era ministro de Educación y vicepresidente, yo era diputado, le pedí una información que me fue servida y se me informó que había un costo aproximado de 500 pesos a la sazón por estudiante. Entonces, obviamente, haciendo el cálculo, en este momento, hace varios años, hice otra investigación formalmente registrados como extranjeros, que no significa que no son todos. Habían 55.000 estudiantes extranjeros en las escuelas dominicanas, de los cuales 33.000 son de nacionalidad haitiana. Y de esos 33.000, 24.500 no tenían absolutamente ningún documento. ¿Y cómo se inscribieron? Bueno, porque la garantía del acceso a la educación
emitir una Eso resolución. no ocurre con los dominicanos, porque el dominicano tiene que buscar su acta. Pero el dominicano tiene un aparato institucional que se lo garantiza. ¿Entiendes? Entonces, vamos a estar claros. Esa es una situación que hay que abordar. Ahora, este tema, obviamente que yo comencé hablando del pasivo migratorio. Sí, pasivo migratorio. El pasivo migratorio yo creo que está siendo enfrentado adecuadamente. Estas ideas que estoy hablando aquí son ideas que se conversan y en algún momento yo entiendo que van a cristalizar porque el sentido común nos manda en esa dirección. El sentido común. Ahora, lo que no podemos es enfrentar el pasivo migratorio, que hay que enfrentarlo obligatoriamente de la forma en que el presidente Medina lo está afrontando. Lo que no podemos es permitir que la migración del futuro se continúe en el caos. Y obviamente ahí me voy al tema de la inversión, porque como son tiempos presupuestarios, Sí. nosotros necesitamos migrar al estadio en que la migración dominicana tenga capacidades de captura biométrica y que evolucione al tema, a la migración invisible, como le llamo yo, que es la migración asistida de la tecnología. Nosotros con el 0.2% del presupuesto no vamos a poder enfrentar este tema. Migración, y lo aprovecho este medio para decírselo a los amigos del aparato económico del gobierno, tiene por ejemplo autorizado, ya aprobado, disponible, 25 millones de dólares para dar ese salto tecnológico que necesitamos. Indispensable en una sociedad que depende del turismo y que está geopolíticamente ubicada de la forma delicada en que está la sociedad dominicana. Hay una provisión de 2,5 millones de dólares, con eso ninguna compañía va a hacer el pero trabajo. mire, Entonces, Pero esos 25 están consignados como préstamos. un financiamiento del Eximbank Corea, 0.20% de interés anual. Eso está consignado ya en el presupuesto. 10 años de gracia. Con 10 años de gracia significa que esta ayuda, porque es una ayuda. Una ayuda. Cuando tú te das un préstamo a 40 Eso es años. concesionario, se llama concesionario. Pero mire, a 40 años, 10 Qué años bueno de que usted gracia eso es un y pagando concesionario, 0.20%. qué bueno que usted tocó ese Pero eso tema. está pendiente de aprobación. ¿Tú sabes cuánto va a gastar el Estado Dominicano, el servicio de la deuda el año que viene? Si se consigna lo que se debe consignar para que nosotros pasemos a ese estadio. Ya Centroamérica está llegando a ese ¿La nivel. contraparte es cuánto aproximadamente? La contrapartida no es el problema en este momento, es 250 millones, porque hay infraestructura que hay que enfrentar. Sí. Pero que con la contrapartida no hay problema, hay una consignación de... Pero el problema de esto ahora, en este momento, es que si nos va a costar $30,000, $1.300.000 los desembolsos que eventualmente puedan ser hechos, y no va a gravitar sobre el servicio de la deuda, ni va a afectar nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque $30,000, ¿qué son? De que se consigne en el presupuesto esas partidas que están ahí disponibles. Mire, qué bueno que usted hable. O sea, porque también no podemos hablar de la solución del pasivo migratorio y de crear una fortaleza institucional en una etapa donde ya se está migrando a la migración invisible. Cada vez más usted pasa por los lugares y usted cree que no está pasando nada. Cuando usted sale de un avión, a usted le están tirando 200,000 fotos y hay un programa que está comparando su fisonomía y diciendo, bueno, pero este es de don Pedro Cava. Hoy en día la migración está asistida de tecnología en unos términos. Es un componente importante, eso es un componente vital. Pero entonces, ¿dónde está ese punto? Porque es que lo que hay que precisar, ¿cómo solucionar el problemita este? ¿En qué momento está? ¿Es que no está consignado en el presupuesto? ¿O es que falta que el presupuesto? No, hay una consignación de $2,5 millones de dólares, pero esos son proyectos que obviamente... No, pero los $30,000, eso... Sí, es alrededor de $1,000 millones de pesos. No, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo,
que si se consigna el financiamiento en el presupuesto, lo que va a gravitar sobre el servicio de la deuda, lo que el Estado Dominicano tendría que buscar el año que viene, serían $30,000 en pagaderos en 2 partidas semestrales. Pero no está consignado, no está consignado. Se consignó, pero con un monto en que no va a arrancar. Ah, ya entiendo. Se requeriría alrededor de 500 millones de pesos. Mire, eso está muy bien y yo pienso que la tecnología, bueno, eso es vital. Ya no se puede hablar de ningún tipo de proceso, procedimiento, del orden que sea, si no se cuenta con ese fundamento tecnológico. Eso está muy bien. Y la realidad geopolítica no lo demanda. Y lo demanda. Primero tenemos un Estado vecino en situación de drama documental. Sí. Y además geopolítica. La tecnología está muy bien, sí, pero yo quiero ir a algo más, más práctico. Cierra el proceso el 28. Sí, más práctico. Cierra el proceso el 28 de naturalización y cierra el proceso de regularización el año que viene. Son plazos que están contemplados ahí. Se está solicitando, hay algunos sectores que están solicitando prórroga. Aquí siempre se pide prórroga para todo y ni siquiera me voy a detener en eso. Esos son asuntos de las autoridades y ya sabrán ustedes si van a otorgar o no prórroga. Pero en algún momento terminará el plazo y habrá que responderle a los requerimientos de la sentencia 168, requerimiento constitucional, requerimiento Plan Nacional de Regularización y requerimiento de la Ley de Naturalización. Habrá que hacerlo. Entonces me dicen, si eso ocurre el año que viene o dentro de 2 años, aquí no hay capacidad, es lo que dicen, ahí la trampa, aquí no hay capacidad de respuesta de las autoridades para poder colocar del otro lado de la verja a esos que queden sin regularizarse. Yo digo, si no hay capacidad, tiene que haberla porque tienen que cumplirse con la ley. Entonces yo le digo a usted, ¿en qué estamos en el plan enteramente de migración? En el caso que se cumplan los plazos, está migración en condiciones de apurar los esfuerzos, los instrumentales necesarios para hacer cumplir la ley y devolver a su patria a la gente que no los extranjeros. Mira, hay que ser honesto. Claro, eso es fundamental. Mi papel no es aquí, ¿cómo le digo?, emplazar a mi gobierno, porque emplazarme de ninguna manera, mismo, ni mucho claro, menos. Claro que no. Pero uno tiene que ser transparente. Así es. El presidente de la República es transparente y cuando dice se puede, y si no se puede, es honesto frente a la población. Como debe ser. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo del señor presidente. La situación nuestra como institución, yo le digo, no depende exclusivamente de lo que haga migración, porque yo digo que no es deportar la única medicina a este problema, lo que hablábamos ahorita. Es también la barrera jurídica, la política de Estado, donde todas las instituciones vayamos en una dirección. Si estamos regularizando, si gastamos 800 millones de pesos en un plan de regularización, si hicimos esto, yo entiendo que pueden aparecer 800, 1.000 millones para dar capacidad financiera y operativa a migración, pero además de eso, que todas las demás instituciones del Estado, la Seguridad Social, Impuesto Interno, Ministerio de Trabajo, Mirex, con la cuestión de la expedición de las visas. O sea, si la orquesta toca bien y coordinada, va bien dirigida, porque obviamente tenemos buena dirección. Claro que sí. Aunque hayan notas discordantes que son presentes en todas las buenas sinfonías. Así es. Le aseguro que el problema se puede resolver. Ya. Director, una pregunta. Lo entendí. Director, volviendo al tema del tráfico de personas. Usted dijo que existe un acuerdo con Cuba, que si localizan un indocumentado cubano que está, por ejemplo, se involucra en un viaje ilegal, en tránsito, esa persona es devuelta a su país. Sí, lo estamos devolviendo. Sí. Y en el caso de los haitianos, le hablaba porque en las últimas semanas... todo eso tiene que pagar la migración. Oiga, son más de 90. Él mencionó todo, incluyendo los haitianos. Se está devolviendo todo. Lo están devolviendo a su país, a los haitianos. Sí. Él lo mencionó. Sí, no, es que no hay distinción, porque es que además eso está amparado en un convenio internacional. El convenio de Chicago manda que cuando una persona es retornada a un país, sea que del cual salió,
regular o irregularmente. La autoridad americana tiene derecho a devolvernoslo a nosotros porque salieron de aquí. Sí, como lo hacen ellos. Y es un convenio internacional. Entonces nosotros a su vez lo devolvemos a su nación de origen. Exacto. Sea de Cuba se fue un grupo y de Haití se están yendo también. Pero se fueron en estos días, sacamos, con cooperación de las autoridades haitianas, 13 hindúes que cruzaron, que iban a Puerto Rico. Sí. Entonces, ellos vinieron al país y esos hindúes nosotros los sacamos en un vuelo vía Puerto Príncipe y las autoridades haitianas. O sea que no son haitianos nada más. Todo el que cae en esa situación, nosotros lo estamos devolviendo. ¿Cuánto sentido práctico nos ha demostrado nuestro director general de Migración, don José Ricardo Taveras? Cosa que agradecemos muchísimo también. Pero bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de demostrar que no somos xenófobos. Claro, así es. Ultranacionalistas. Yo todavía hoy veo en los medios que ayer cuando salía del país el señor Vargas Llosa se quejaba de que fue puesto contra la pared. Pero váyase en paz, mi compadre. La que está contra la pared es la República Dominicana por la manipulación de gente como él, sí, claro, sí. Bueno, pero en el caso de él, yo lo comprendo. Él está sirviendo a su trabajo, a los objetivos de su institución. Que ahora va a servir en Inglaterra por allá. Lo que yo no comprendo es a los dominicanos que se pusieron viven amolando esa actitud de organismos internacionales. Ahí es donde está el problema grave nuestro. Porque ellos están sirviendo a sus intereses. Así es. Si yo estuviese en el lugar de los americanos, de los canadienses, yo estaría en una misma actitud. Porque el problema es que cada quien defiende su interés. ¿Cuál es el interés de ellos? Que esa migración no llegue allá. Y que si hay alguien que en el camino la puede amortiguar, porque la amortigua. Exacto. Eso es normal. Miren, el que no le resultó para nada eficiente sacar de la alineación fue a los Dodgers ayer, que sacaron a Puig, al cubano, que le estaba causando un desastre, y como quiera perdieron. Lalo, ¿y qué fue lo que pasó? Buenos días, don Lalo. Que son plumuses los Dodgers. El compromiso es una migración apegada a la legalidad.